La política en Estados Unidos está viendo uno de sus años más interesantes en décadas. Se ha visto un debate desastroso entre Trump y Biden, donde Trump claramente salió victorioso, hubo un intento de asesinato contra Trump y ahora Biden ha renunciado a su candidatura a la presidencia. Y según las más recientes encuestas, Donald Trump va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos al finalizar el año 2024. Aquí en este gráfico verás qué dicen las encuestas en Estados Unidos y verás que después del debate entre Biden y Trump y también después del intento de asesinato, Trump lidera la carrera a la presidencia con más de 3 puntos contra Joe Biden antes que Biden renuncie. Pero una métrica más interesante para predecir los resultados de las elecciones en Estados Unidos es al ver las probabilidades de apuestas. Como verás aquí, Trump lidera con una mayoría contundente, con más de 50% de probabilidades más altas que Kamala Harris, la actual vicepresidenta. Por lo tanto, lo más probable es que veamos una nueva presidencia de Donald Trump al empezar el año 2025. Y aunque Trump amenaza con desmantelar la OTAN, deportar a millones de inmigrantes y también de dejar de apoyar a Taiwán y a Ucrania, muy poco énfasis se ha dado en sus propuestas económicas. Dicho eso, la gran pregunta aquí es: ¿cómo se verá la economía bajo una nueva presidencia de Donald Trump? En este video te voy a explicar cuáles son los 5 pilares fundamentales que Trump pretende cambiar en la economía estadounidense. Entonces, empecemos con el primer pilar y es el proteccionismo. Como te acordarás y sabrás de mis videos, Trump en su primera presidencia le declaró una guerra comercial a China, la Unión Europea y hasta México. Trump impuso una serie de aranceles a todos estos países que siguen en pie hoy, especialmente contra China. No obstante, Trump ha dicho públicamente que él va a imponer nuevos aranceles a una serie de países, especialmente a China y la Unión Europea. El mensaje de Trump es que los trabajos manufactureros que antes se encontraban en Estados Unidos ahora se fueron a países como China, Europa y México, donde se producen todo tipo de cosas, desde autos, electrodomésticos hasta microchips. Trump quiere que estos trabajos y fábricas vuelvan a Estados Unidos. Al imponer aranceles, esto sube el precio de los productos importados, lo cual motiva a las empresas a empezar a producir dentro de Estados Unidos. Aquí en este gráfico verás la evolución de los trabajos manufactureros en Estados Unidos. Como verás, a comienzos de los años 2000, habían más de 17 millones de personas trabajando en fábricas y en industrias manufactureras dentro del país. Desde ese entonces, esta cifra cayó con casi la mitad a comienzos del 2010. Durante la presidencia de Trump, al imponer aranceles, es verdad que la cantidad de trabajos manufactureros subieron marginalmente hasta llegar a la pandemia. Hoy en día la cantidad de trabajos manufactureros está en casi 13 millones de personas y Trump pretende subir esta cifra aún más al imponer aranceles. No se sabe exactamente cuánto subirán los aranceles, pero es obvio que estos van a estar enfocados en China, Europa y México. No obstante, al imponer aranceles, Trump también está haciendo que todas las importaciones sean más caras. Por ejemplo, si Trump impone un arancel adicional del 20% a todas las importaciones de China, México y la Unión Europea, esto hace que todo que se importa sea 20% más caro, lo cual tiene un efecto inmediato con la inflación y el consumo. Este es un aspecto un poco preocupante, ya que la inflación ha sido un problema en la economía. No obstante, Trump pretende balancear esto al bajar impuestos corporativos, lo cual nos lleva al segundo pilar y es la propuesta de bajar impuestos. Como te acordarás, Trump bajó una serie de impuestos en Estados Unidos, especialmente impuestos a las empresas. Durante su primer mandato, él logró bajar los impuestos corporativos de 35% a 21%. Ahora, él pretende bajar los impuestos a las empresas aún más, del 21% al 15%, lo cual llevaría a Estados Unidos a ser uno de los países con impuestos corporativos más bajos en el occidente. Y aunque esto beneficiaría mucho a las empresas, esto también significaría que el gobierno va a tener menos dinero de impuestos. Es decir, los ingresos del gobierno de Estados Unidos serían aún menores de los actuales, lo cual ya es un problema muy grande, ya que el déficit gubernamental de Estados Unidos es enorme y también su deuda. No obstante, aquí la idea es de motivar a las empresas a mudar su producción a Estados Unidos. Al tener impuestos más bajos, esto motiva a que haya más empresas formadas dentro de Estados Unidos y no fuera en países extranjeros, lo cual fomentaría la producción dentro del país. No obstante, Trump
Trump también ha dicho que quisiera bajar los impuestos federales a todos los trabajadores. Aunque esto sería algo muy positivo para los empleados, pues esto sería terrible para las finanzas del gobierno. El gobierno es muy dependiente de los impuestos a nivel federal, el famoso Federal Income Tax. Si estos bajan, el déficit del gobierno estadounidense se dispararía. Inmediatamente eso tendría efectos negativos a las finanzas del gobierno y podría quitarle el valor al dólar. Esto nos lleva al tercer pilar y es un dólar más barato. Para que Estados Unidos se vuelva una potencia económica que exporta más de lo que importa, también va a ser necesario tener una moneda barata. Aquí el gran problema es que el dólar ha subido contra las demás monedas desde la pandemia, pero casi sin parar. Aquí en este gráfico verás el famoso Dollar Index que compara el precio del dólar con las demás monedas. Como verás aquí, desde la pandemia, el Dollar Index cayó, pero luego se volvió a disparar en el año 2022. Hoy en día el Dollar Index sobrepasa los 100 puntos, lo cual indica un dólar caro. Y esto es algo que Trump no quiere de ninguna manera. Un dólar caro estimula a los estadounidenses a importar más cosas en vez de exportar. Trump aquí pretende bajar el valor del dólar al apuntar a la Reserva Federal y a los intereses bancarios centrales. Trump ha criticado públicamente a la Reserva Federal por tener intereses bancarios centrales muy altos. Aquí en este gráfico verás los intereses bancarios centrales. Como verás, desde el año 2022, estos se han subido de casi 0% a más de 5%. Una subida que no hemos visto en décadas. Estos intereses bancarios centrales son claves para estimular a la economía estadounidense, ya que son ellos los que determinan los intereses de todas las deudas en dólares. Si estos son altos, los intereses de todas las deudas serán altos, lo cual desacelera la economía. Luego, al ser altos, el dólar también normalmente sube de valor contra las demás monedas. Por lo tanto, Trump aquí quiere bajar los intereses bancarios centrales, pero este es un problema para Trump. En teoría, la Reserva Federal es completamente independiente y no puede recibir órdenes del presidente. No obstante, Trump sí que puede cambiar el directorio de la Reserva Federal y elegir a personas más sumisas a sus órdenes. Ahora, eso nos lleva al cuarto pilar de las propuestas económicas de Trump y es su política energética. Trump ha sido muy claro en cuanto a su preferencia energética. Él no apoya el desarrollo de energías renovables y sí apoya al uso de energías fósiles. Durante su presidencia, Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, un acuerdo entre las naciones más grandes para frenar el calentamiento global al disminuir la quema de combustibles fósiles. Luego, Trump durante su presidencia también eliminó muchas regulaciones medioambientales para fomentar la extracción y quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Esto es algo muy beneficioso para Estados Unidos en términos económicos. Al fomentar la quema de combustibles fósiles, esto disminuye el precio de la gasolina y otras fuentes energéticas en el país, lo cual tuviera un impacto positivo contra la inflación. Luego, Estados Unidos es uno de los países con mayores reservas de petróleo, gas y carbón en el mundo, lo cual lo convertiría en una nación exportadora de esos combustibles, apoyando a la industria petrolera. Aquí Trump tiene el apoyo de muchos votantes republicanos que son escépticos contra el cambio climático. Él ha dicho públicamente "Drill, baby, drill", que significa que va a empezar a excavar y extraer combustibles de la tierra como nunca antes. En teoría, esto también apoyaría de manera positiva a muchos estados pobres en el país, ya que emplearía a miles de personas, lo cual también ayudaría a conseguir votos. Y ahora, tenemos que hablar del último pilar y es la inmigración. Este es probablemente uno de los pilares económicos más controversiales, pero muy importantes para la presidencia de Trump. Trump durante su primer mandato construyó y reforzó el muro entre la frontera entre Estados Unidos y México. Luego, Trump también intentó implementar una serie de políticas como la famosa DACA, la política de cero tolerancia ante inmigrantes ilegales y también limitar la cantidad de refugiados buscando asilo. Otro punto muy importante es que Trump impuso una serie de controles y prohibiciones a los ciudadanos musulmanes y chinos para no poder entrar al país. No obstante, aunque no lo creas, Trump no llegó a ser exitoso con sus políticas migratorias. Aquí en este gráfico verás cómo se compara el mandato de Trump contra el mandato de Obama en cuanto a deportaciones. Como verás, durante el mandato de Obama se deportaban alrededor de 400,000 personas cada año en Estados Unidos. Pero al entrar Trump, esta cifra se redujo con un tercio. Es decir, Obama deportó a muchas más personas que lo que hizo Trump, algo que mucha gente no lo sabe. No obstante, Trump promete nuevamente continuar la construcción
construcción del muro entre Estados Unidos y México, promete deportar a cantidades récords de inmigrantes ilegales y quiere cambiar toda la política migratoria de Estados Unidos. Trump quiere implementar una política migratoria donde los inmigrantes altamente cualificados pueden entrar en base a sus méritos y su educación. Y aunque todo esto suena bien, es verdad que Estados Unidos se beneficia mucho por la migración de personas no cualificadas y con poca educación. Esas personas van a trabajar en restaurantes, como jardineros o de limpieza. Y esto es algo que le beneficia tremendamente a la economía de Estados Unidos. Si Trump llega a cortar esta inmigración, esto afectará a los niveles de desempleo y también va a forzar a que los salarios suban, lo cual tendría un efecto inmediato en la inflación. En fin, si damos un paso atrás, esos son los 5 pilares de la propuesta económica de Trump. Nuevos aranceles para las importaciones, bajar los impuestos, tener un dólar más barato, fomentar la producción de combustibles fósiles y limitar drásticamente la inmigración. Cada uno de estos pilares refleja su enfoque de priorizar la economía nacional sobre la globalización, con el objetivo de fortalecer industria y el empleo dentro de Estados Unidos. Los aranceles buscan proteger la manufactura estadounidense, mientras que los impuestos bajos están diseñados para atraer inversiones y estimular el crecimiento económico. Un dólar más débil puede hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas en el mercado global y la promoción de combustibles fósiles apunta a la independencia energética y la creación del empleo en ese sector. Finalmente, las restricciones a la inmigración están destinadas a reducir la competencia por empleos y recursos entre ciudadanos estadounidenses y trabajadores extranjeros. Sin embargo, estas políticas también generan debates sobre la sostenibilidad a largo plazo, sus impactos en las relaciones internacionales porque otros países también van a imponer aranceles y las posibles repercusiones económicas y sociales que podrían derivarse de su implementación. Eso me lleva a preguntarte a ti, ¿tú qué opinas sobre estas nuevas políticas que Trump pretende implementar en Estados Unidos? ¿Crees que son beneficiosas o crees que podrían ser muy negativas para el mundo?